Quien me contempla, me consuela. Hablando de hipocresía, fijaos cómo titulaba Infovaticana Hipocresía dolorosa. Mientras habla de protección, la Iglesia bloquea la justicia a víctimas de abusos. Ahí tenemos a este personaje, el nuevo disfrazado de Papa, Bergoglio 2.0, 17 de noviembre, León XIV envió hoy un mensaje solemne al taller organizado por la Pontificia Comisión para la Protección de los Menores titulado Construir comunidades que tutelen la dignidad. En él insistió en la necesidad de proteger a los menores y a los más vulnerables, prevenir toda forma de abuso y rendir cuentas con verdad y humildad. Hay que tener cara, hay que ser muy sinvergüenza para decir todo eso cuando él abandona a las chicas de Chiclayo que le correspondía atender, cuidar, proteger, y las ha abandonado en la más absoluta miseria. Roles, ¿no? Porque uno se puede decir, la iglesia tenía una mala praxis, pero es todos o qué específicamente hizo mal el Prevost en este caso, o fue un representante que debería hacer más, ¿no? Que estoy buscando identificar, porque muchas veces se habla a nivel genérico, ¿no? De la iglesia, pero también hay personas, el papel de Prevost, ¿cuál fue que él hizo mal? Ok, primero, que cuando fuimos nosotros, él nos dijo que en la iglesia no hay forma de investigar. Y para nosotros en ese momento fue creíble porque nosotros en los dos casos o solo con Yesin. No, con Lute, cuando fuimos las tres a denunciar, cuando fuimos presencialmente a denunciar, allí nos dijo que en la iglesia no hay forma de investigar. Okay. Y por eso que vayamos a la comisaría y que de esa forma podrían sancionar porque en la iglesia no hay forma de investigar. Entonces lo único que podrían hacer es preguntar si hay rumores o algo, pero no más. Y ver si él iba a buscar si había algún antecedente de Eleuterio, pero cree que no. Entonces nosotros hasta ese momento le creímos, obviamente, porque era el obispo y estábamos confiando en todo. Pero al final resulta que sí hay una forma de investigar, resulta que él es abogado canónico, resulta que nos deberían haber dado un abogado canónico cuando fuimos a denunciar, resulta que él ya había defendido un caso grande en Perú para cuando nosotros hemos ido a denunciar. Entonces, no es que él no sabía o que él era ignorante de estos temas, como tal vez otro obispo que puede no saber sobre esto, tal vez, digo, no lo sé, pero él sí sabía sobre estas cosas. Y a nosotros nos dijo, no hay forma de investigar. Pues fijaos como dice, sin embargo, apenas 4 días antes, el 13 de noviembre, se comunicó a las víctimas del caso del cura abusador de Chiclayo que su agresor Lute, responsable de abusos cuando ellas tenían incluso 9 años y que denunciaron ante el propio Robert Prevost, había sido dispensado del estado clerical. Esta decisión hace que cualquier investigación abierta contra él decaiga, bloqueando de facto la búsqueda de investigación y justicia que las víctimas reclamaban. La contradicción entre el mensaje de León XIV y los hechos no puede ser pasada por alto. Hablar de dignidad, protección y rendición de cuentas mientras se bloquea la investigación sobre abusos sexuales graves mediante dispensas que contravienen el espíritu real de las mismas es doloroso e inevitablemente percibido como una hipocresía institucional. Las víctimas y la sociedad observan cómo los discursos sobre justicia y cuidado se enfrentan a decisiones que perpetúan la desconfianza y la sensación de impunidad. El riesgo para la Iglesia es evidente. Bueno, pues es que esto es terrible, La verdad engendra odio. Por esto algunos, para no incurrir en el odio de los demás, echan sobre su boca el manto del silencio. Si predicaran la verdad tal como es y la misma verdad lo exige y la Divina Escritura abiertamente lo impone, ellos incurrirían en el odio de las personas mundanas. Jamás se debe dejar de decir la verdad aun a costa de provocar escándalo. San Antonio de Padua. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María, y siempre bajo la custodia de nuestro querido San José. El cinismo en grado sumo, la hipocresía en grado sumo. Esto es el día a día en el Vaticano,
con este personaje, Francisco 2.0, Bergoglio 2.0, como lo dijo el hermano de Preboste. Por cierto, Preboste es un apellido que se crearon ad hoc su abuelo, porque realmente su apellido es un apellido italiano, pero luego, pues por una serie de problemas para pasar desapercibido, para que no le descubrieran el pasado que tenía su abuelo y demás, pues entonces se tuvieron que inventar este apellido. Bueno, pero eso es para otro momento. Ahora lo que queremos centrarnos es en lo que este personaje está haciendo como títere de la ONU, como títere del nuevo orden mundial, pero títere, no un títere cualquiera. Ojo, el que le está preparando el camino al anticristo político y el que tiene toda la pinta de ser el anticristo religioso, el falso profeta. Bergoglio le preparó el camino a Preboste, Preboste le prepara el camino al anticristo político. Preboste tiene el espíritu de Bergoglio. Hay quien piensa que si no podrá estar incluso poseído por Bergoglio, porque tiene verdadera obsesión por Bergoglio, por decir que hay que estar unidos a él, porque tengamos su espíritu, porque tengamos sus bendiciones, que son maldiciones, etcétera, etcétera. Pero fijaos lo que titula Vatican News, el periódico oficialista del Vaticano. Atentos. La semana del Papa León XIV. Una semana intensa del Papa León XIV marcada por la paz, la solidaridad, la cultura y la defensa de los más vulnerables. En celebraciones del jubileo de los pobres, el rezo, tal. Bien. Bueno, pues vamos a analizar sencillamente estas primeras líneas de esto que ya publicaron. Entre todo lo que van publicando, que no tiene desperdicio, todo lo que van publicando es verdaderamente, bueno, es una maquinaria constante propagandística y de falsear la realidad de esta gente. Bueno, pues aquí presumen de que es una semana marcada por la paz, la solidaridad, la cultura y la defensa de los más vulnerables. ¿Qué defensa de más vulnerables, de los más vulnerables, hace este personaje cuando abandona, siendo obispo de Chiclayo y ahora disfrazado de papa, abandona por completo a las víctimas de presuntos delitos de pederastia? Los ha abandonado por completo a estas 3 chicas cuando eran menores de edad y ahora ya siendo mayores de edad, que siguen pidiendo justicia, que se investigue su caso y que este personaje, como si fuera un torero, les ha dado pase de pecho, les ha dado toda clase de toreos, de toda índole, les ha puesto las banderillas y les ha dado el cambio de tercio. Ha dicho que se acabó, que no hay faena, de que ellos quieren esa faena de que se investigue el tema, que no se va a investigar, que dice que no, y al Lute le dice que sí, que de acuerdo, que es el sacerdote que está acusado de los delitos de pederastia, le pide la dispensa, le pide que pase página a este personaje, a este tal Preboste, y Preboste se ciñe a lo que le pide y abandona a las víctimas. Eso lo vamos a ver, vamos a escuchar a una de las víctimas, cómo lo cuenta. Entonces, eso con respecto a lo que nos dijo, con respecto a lo que se puede ver en actos, es que envió a Eleuterio a su casa, entre comillas, sin embargo, seguía celebrando en Santa Cruz, en la parroquia de Santa Cruz. Regresaba a Chiclayo y celebraba en Chiclayo. Si habían eventos en catedral, también celebraba en catedral. Con respecto a Eleuterio. Luego, este archivamiento de fiscalía que nosotros lo recibimos en respuesta de el caso se archiva por prescripción, sin iniciar una investigación. Se archiva por prescripción, porque ha pasado mucho tiempo para la denuncia, no porque se inició una investigación. Nos piden una foto de esto y él utiliza esta foto para cerrar el caso. Cuando ahora yo ya sé que el derecho canónico con el derecho civil no tienen nada que ver. Entonces no tenía por qué utilizar la respuesta civil para cerrar el caso canónico. Y además lo cerraban por por prescripción, no por falta de pruebas. No porque se había iniciado una investigación, no porque había algo. Lo cierran por prescripción. Y él termina cerrando también el caso. Otra cosa más es que no nos comunica sobre que se cierra el caso. Y esto pasa en octubre del 2022. En noviembre del 2023
me llama este encargado del, entre comillas, centro de escucha y me dice, tu caso no se ha archivado, pero todavía está en espera. O sea, todavía que ya se ha cerrado, todavía me hacen esperar aún más. Me quieren hacer esperar aún más. Cuando el caso ya se había cerrado en octubre del 2022 por Prevost. Y cuando yo lo hago, lo publico y se hace mediático, lo reabren. ¿Por qué lo reabren? Porque ya estaba cerrado. Y a mí no se me había comunicado eso. Y lo cierran y dicen, se cierra por falta de pruebas. ¿Cuáles pruebas? Si nunca investigaron. ¿Qué investigación hicieron? Si ni siquiera nos llamaron a declarar. A nosotros nunca nos llamaron a declarar. León XIV respalda el Acuerdo de París y se alinea con el marco de la Agenda 2030 de la ONU, fechado el 18 de noviembre. El 17 de noviembre, el Papa León XIV, el antipapa, pronunció un videomensaje propagandístico de la ONU dirigido a una reunión en el Museo de la Amazonía en Belém, París. Se trataba de un acto celebrado paralelamente a la cumbre climática COP30, que forma parte de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. León XIV describió la creación como clamando en inundaciones, sequías, tormentas y calor implacable. Apoyó firmemente los esfuerzos internacionales por el clima, afirmando que el Acuerdo de París sigue siendo nuestra herramienta más fuerte para proteger a las personas y al planeta. Insistió en que el acuerdo en sí no es el problema, sino que lo que está fallando es la voluntad política de algunos. Sin embargo, el acuerdo de 2015 tiene una agenda subyacente de promoción del aborto, la anticoncepción y la esterilización como medios para controlar la población y reducir el consumo humano de los recursos de la tierra. Tras el videomensaje del antipapa León XIV, los cardenales y obispos asistentes levantaron una red de pesca con los colores del arco iris. Esta red es una réplica de una que le fue entregada al antipapa Francisco durante el Sínodo Amazónico de 2019. Bueno, es evidente que nadie se tiene que enfadar con este personaje porque él cumple como Bergoglio el papel el que lo han puesto ahí de ser demoledor, destructor y consumar la obra iniciada por Bergoglio. Él es Bergoglio 2.0. Él está al servicio de la ONU. Lo puso ahí la ONU y nadie se tiene que extrañar de eso. Nadie se tiene que extrañar de que abandone a las víctimas de la pederastia y que luego diga que lucha por los más vulnerables. Es todo una mentira, es todo una falsedad, una hipocresía, un cinismo. Eso es lo que tenemos en Roma, convertida ya en sede del anticristo. Y realmente estos programas que hacemos no son necesarios que los hagamos porque es que es tanto lo que tendríamos que estar constantemente diciendo, comentando todas estas falsedades, hipocresías, estrategias masónicas y demás de un personaje que bien sabe él que no es papa, que vive en la mentira, en el engaño, que para qué vamos a estar así. Ahí lo tenéis, León XIV concede la dispensa a Lute, el cura supuestamente pederasta o acusado de pederastia, y deja a las víctimas de Chiclayo sin investigación ni juicio. ¿Qué crédito puede tener ahora este personaje disfrazado de papa? Absolutamente ninguno. Bueno, pues dice así: duro e incomprensible giro en el caso Lute. Según han revelado medios locales de Chiclayo, las víctimas del sacerdote Eleuterio Vázquez, conocido como Lute, fueron convocadas de forma presencial sin que se notificara previamente a su abogado porque Gambaro, el instructor del caso, había recibido órdenes de darles personalmente una comunicación muy importante. Lo que esperaban fuese una carta del Papa, pobres ingenuas, pensar que es Papa y que les va a atender, con una disculpa y una vía para encauzar su situación, terminó convertido en una escena impropia de la seriedad de un proceso canónico. Un mensajero eclesial anónimo les entregó un folio sucio y doblado, sin sobre, sin sello oficial, ni número de expediente a la vista de todos. En ese papel redactado sin formalismos y con un nivel impropio de la gravedad del caso, se comunicaba que el Papa había concedido la gracia de la dispensa del estado clerical a su abusador. El golpe para las víctimas es devastador. El pasado mes de septiembre habían solicitado expresamente que por justicia no se concediera ninguna dispensa hasta que se realizara una investigación adecuada y se dictara sentencia. Sin embargo,
Este antipapa León XIV hizo caso omiso a esta petición. La dispensa fue emitida ese mismo mes y comunicada apenas hace unos días, confirmando que nunca se rectificó a pesar del reclamo de quienes denunciaron los abusos. Y ahí tenemos también para leer más artículos, las pruebas que Prevost no practicó y que las víctimas piden para esclarecer su caso. Lute pide a León XIV la gracia de la dispensa, que ya hemos visto que se le ha concedido. Las víctimas piden que no conceda la dispensa. Ya vemos que ni caso. Durante 4 años las víctimas se han expuesto públicamente con enorme sacrificio personal, 4 años de sufrimiento, enfrentando incluso el cuestionamiento de parte de una comunidad que había idealizado al abusador. Desde antes del cónclave se les ha cuestionado en los medios, en medio de una supuesta conspiración política, olvidándose de su dolor. Hoy reciben un portazo que culmina un proceso plagado de irregularidades y omisiones. Esta publicación es del 15 de noviembre. La dispensa llega sin investigación, sin esclarecimiento de los hechos, sin verdad. Simplemente se otorga la gracia de la dispensa al sacerdote, solicitada para evitar una investigación exhaustiva donde podrían haber aflorado muchos más abusos. Recordemos que se llevaba a las víctimas a una estancia de un poblado y que hay testigos confirmando que llevó más niños, y se cierra el expediente, como si nada hubiera ocurrido. Este procedimiento manifiestamente anómalo representa un absoluto despropósito. Según ha podido saber Infovaticana, el equipo legal que acompaña a las víctimas iniciará de manera inminente una batería de acciones ante todas las instancias posibles para denunciar este atropello a la razón y a cualquier noción de justicia. Obvio que es un atropello frente a la razón y a cualquier noción de justicia, porque estamos hablando del injusto. Este personaje es el injusto junto con Bergoglio. Forman una unidad en la injusticia, en la impostura, en la mentira, en el engaño. Y no se puede esperar que sea justo quien es injusto. Ontológicamente está entregado a la injusticia. No se puede esperar otra cosa. Así que, ¿qué pueden esperar de este personaje? Nada. ¿Cómo es posible que haya todavía católicos que estén diciendo vamos a esperar a los resultados del sínodo, de la sinodalidad? Que aparte que eso es un proceso indefinido, hacia el infinito y más allá, que nunca va a terminar, porque van siempre alargando, eso no acaba nunca, eso ya es para siempre, para convertir a la Iglesia Católica en otra cosa que no es la Iglesia Católica, absolutamente algo protestante y que no tiene la doctrina de la Iglesia, que no tiene la organización eclesial y que está todo desgajado, sin verdadera unidad. Estos que tanto se les llena la boca de hablar de la unidad, todos unidos en la mentira. Unidos en la mentira es lo que proponen, lo que promueven. Pues ahí lo tenéis. Y luego, por otro lado, fijaos lo que tenemos, que los obispos españoles son reclamados por el Vaticano y por Prevoste para investigar un caso ocurrido hace muchos más años todavía que este del Lute, de un personaje que actualmente es obispo en España, y le piden cuentas. A ese sí le piden cuentas y se pone entonces como muy serio, este Prevoste se pone muy serio, cuando resulta que él, para lo que a él verdaderamente tenía que responder, no responde. Española, con malestar en el Vaticano por el caso del obispo de Cádiz, y debe decidir qué rumbo tomar tras años de inacción. ¿Pero qué nos va a contar usted, señor Prevoste? Años de inacción usted. Y actualmente, con las víctimas del caso del Lute de Chiclayo pidiendo ayuda, pidiendo socorro, pidiendo que les atiendan, y usted entierra ese caso. Que usted no tiene autoridad moral ninguna. Cero patatero. Usted es un cara dura. Es un limpiabotas de la ONU, está al servicio de la ONU, de la Agenda 2030, del engaño y de la mentira. Está demostradísimo. Y los obispos españoles, una auténtica vergüenza. Dan vergüenza ajena. Lo que dicen y cómo están entregados a toda esta farsa.
el presidente le ha hecho una fotografía, una radiografía de la realidad eclesial de España, y el Papa, a mí me impresiona, es el hombre de la escucha, ¿no? Cómo seguía, cómo se le notaba con una atención concentrada. Luego nos ha dado la palabra, ha querido también escucharnos al resto de los obispos, y luego el Papa nos ha dirigido a la palabra, en la cual ha mostrado un conocimiento de cerca de nuestra realidad eclesial. Ha citado pues efemérides que íbamos a celebrar próximamente en la Iglesia española. Ha constatado también, él sabía, cómo hay como una especie de resurgir, de acercamiento de los valores religiosos e incluso de la fe cristiana, la fe católica. El encuentro ha durado 1 hora y decía que era un sido también espiritual, porque ha habido un momento de oración. Hemos rezado con Pedro, hemos rezado junto a Pedro y hemos pedido su bendición, y nos ha bendecido a todos y ha bendecido también a todas las diócesis de España, a todos los católicos de España y a todas las realidades eclesiales de España, en la esperanza de que esa bendición se haga efectiva in situ, se haga efectiva en el suelo patrio. Fijaos un ejemplo de obispo español hipócrita. Califica de profanación el proyecto para la Basílica. El arzobispo de Oviedo compara el proyecto gubernamental para el Valle de los Caídos con un duty free ideológico. Monseñor Saiz Montes considera que la resignificación planteada por el gobierno constituye una profanación del espacio sagrado y traiciona el proyecto originario de reconciliación de la Basílica. Bueno, pues hipocresía, porque esto no estaría ocurriendo si los obispos españoles no apoyaran toda esta resignificación, todo este ataque contra el Valle de los Caídos. Pero lo permiten, ¿y qué van a esperar? ¿Que jueguen limpio los políticos? Pero, como están entregados a la falsa obediencia de Bergoglio y ahora de Preboste o Bergoglio 2.0, pues pasa lo que pasa. Luego tenemos a Monseñor Strickland que envió un mensaje a León XIV y a la jerarquía diciendo ¿hasta cuándo vamos a seguir así vacilando entre dos amos, entre servir a dos amos y demás? Señor Strickland, usted lo que tiene que entender es que estos señores solo sirven a un amo, que es Lucifer, no es Jesucristo. Solo sirven a Lucifer. Los que están arriba en lo más alto en Preboste y los que están en comunión con Preboste. Y usted se tiene que desligar de eso. Si no, no entiende usted la situación real. Y luego el socorrido truco de echarle la culpa a este personaje, a Tucho Fernández, desviar la atención, el arte de generar polémicas, el camino de confusión que va dejando Tucho Fernández. No, Tucho Fernández no es el muñeco que utilizan para desviar la atención, para desviar la atención. Pero aquí donde hay que poner la mirada, apuntar es a la cabeza. La cabeza, que es Bergoglio 2.0, el antipapa León XIV, esa es la cabeza, él es el que lo dirige todo, él es el que tiene la misión de guiar a la Iglesia a convertirse en sinodal, en destruirla por completo. Y una última noticia sobre este tema de la sinodalidad y terminamos. Ahí lo tenemos, Nathalie Becquart. Hay muchas maneras de ser iglesia y ningún modelo único de vida eclesial debe imponerse. Toma ya la dictadura del relativismo al poder, que diría Benedicto XVI, que luchó contra la dictadura del relativismo, y precisamente eso es lo que quiere este engaño de la sinodalidad. La dictadura del relativismo. Hay muchas maneras de ser iglesia y ningún modelo único de vida eclesial debe imponerse. Dicho de otras maneras, no debe de haber una única doctrina, una única moral. Cada uno haga lo que crea conveniente según su situación. Esto es lo que nos quieren vender esta gente. Nathalie Becquart, subsecretaria de la Secretaría General del Sínodo, y considerada una de las mujeres más influyentes del Vaticano, se ha convertido en una voz de referencia en la arquitectura del actual proceso sinodal. Su autoridad no es menor. Coordinadora cercana a los organismos centrales, experta en teología y promotora activa de la sinodalidad,
Fue incluida en 2024 entre las 50 mujeres más influyentes del mundo por la revista Forbes. Sus palabras, por tanto, son la expresión del pensamiento que anima al núcleo responsable de aplicar el proyecto sinodal hasta 2028. Casi nada. Bueno, pues ahí lo tenéis. Es una conversación con una revista alemana, Katholisch.de, donde dejó ver tanto el entusiasmo oficial que rodea el proceso como las tensiones internas. La sinodalidad avanza, pero lo hace en medio de resistencias, incertidumbres y diferencias profundas entre las iglesias locales. Resistencias que el Vaticano atribuye al miedo y la ignorancia, un proceso sin modelo definido y abierto a la experimentación, velocidades distintas según los continentes, una iglesia que avanza pero sin despejar las dudas esenciales. Ahí tenéis, el que quiera que lo lea y saque sus propias conclusiones. Nosotros con esto damos por suficiente el contenido de este programa. Mientras tanto, los cristianos son perseguidos, las víctimas de pederastia son abandonadas y estos personajes siguen con la conversión ecológica, con la iglesia de la sinodalidad y con el apoyo a la agenda de la Pantera Rosa. Esto es lo que tenemos porque la Iglesia está tomada, ocupada por los enemigos, por un segundo antipapa, en la unidad en la injusticia con Bergoglio, que nos preparan el camino al único gobierno mundial del anticristo. Esta es la realidad y los que quieren seguir autoengañándose, allá películas, pero nosotros no podemos decir otra cosa más que eso. Estamos sin papa a la muerte de Benedicto XVI. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén.